Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Adoptados y aceptados por Dios. Hermanos, Dios nos adopta como hijos y acepta a todo pecador arrepentido, pero solamente lo hace a través de su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, Pablo declara, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, que quiere decir escogido de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó a través de su Hijo Jesucristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e intachables ante sus ojos. Dios ya tenía en su mente nuestra creación antes de crear el universo, y su propósito para nosotros era que viviéramos una vida santa y sin mancha y ser dignos de su inmenso amor. Lamentablemente el ser humano, en quien Dios quería depositar todo su amor, le traicionó en el Edén, se rebeló contra Dios desobedeciendo y rompiendo la comunión que tenía con Él. Por este motivo, Dios en su inmenso amor tomó la iniciativa e ideó un plan de salvación para el ser humano que estaba muerto espiritualmente por culpa del pecado. Lo atrajo hacia Él de nuevo, lo reconcilió a Él de nuevo por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 16, vemos como Jesús declara cuánto nos amó Dios y cuánto nos ama. Dice, amó tanto al mundo, a todo ser humano, significa que entregó a la muerte a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, creer significa también seguir y obedecerle, no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Lo entregó para que nos enseñara el camino de regreso al Padre y así pagó el precio de nuestro rescate muriendo en una cruz entre malhechores. Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23 declara: la paga, o sea, el salario, la recompensa que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué importante entender la grandeza de su amor. El pecado te paga, pero Dios te regala. Jesucristo tuvo que pagar ese precio por nuestro rescate. La justicia de Dios tuvo que caer sobre Él para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos declarados inocentes ante el Padre. Es por eso que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, adoptarnos como hijos. Pero esto se consigue solamente al acercarnos, al aceptar y recibir como un regalo la gracia de Dios en Jesucristo, recibir al Salvador y como consecuencia recibir la salvación que sólo en Él se puede alcanzar. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, lo que había en su corazón, lo que sentía y hoy sigue sintiendo por el pecador, y además lo hizo y lo sigue haciendo con gran gozo. De manera que debemos o deberíamos alabar y glorificar y estar agradecido a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Fuimos predestinados, que quiere decir fuimos escogidos de antemano para recibir la salvación por medio de Cristo. El deseo, la voluntad de Dios es que esto se cumpla, pero depende de nosotros recibirla. Es nuestra decisión recibir el regalo de Cristo o rechazarlo. Es nuestra decisión aceptar la salvación o rechazarla. La condenación le viene al ser humano no porque Dios lo quiera, sino por su propia decisión. Dios nos muestra el camino a la salvación, Dios nos muestra a Jesucristo, y el ser humano decide andar por ese camino o por su propio camino. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, Pablo afirma: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, o sea, no lo hizo por nuestras obras, sino porque ese era su plan,
Ese era su propósito desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos la salvación por medio de Jesucristo. Hermanos, somos adoptados y somos aceptados por Dios solo a través de Jesucristo. Todo el plan de Dios para la salvación del pecador debe cumplirse en Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús mismo lo declara rotundamente. Jesús le contestó a Tomás: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Todo el amor de Dios hacia el ser humano se refleja en el sacrificio vicario sustitutorio de Cristo. La ira santa de Dios, o sea que esta ira se produce por una consecuencia, la ira de Dios siempre es provocada por el ser humano. La ira de Dios santa es producida por el rechazo de las personas que le tienen a Dios. Esa ira santa tuvo que ser aplacada por Jesucristo para que no cayera sobre la humanidad y fuésemos destruidos. Todo el plan de salvación de Dios debía cumplirse en Jesucristo. Ese plan, hermanos, nos muestra la verdad, la grandeza del amor de Dios hacia nosotros y es un reflejo del amor del Padre hacia el Hijo, pero también es un reflejo del amor del Hijo hacia el Padre, siéndole obediente. Y ese amor del Padre y del Hijo se proyecta hacia nosotros porque de la misma manera que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, Dios nos ama a nosotros. Para eso fue necesario que Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara en un ser humano, viniera a esta tierra y así mostrar el amor del Padre y enseñarnos a amar como Él ama, a sentir como Él siente y a enseñarnos también a amar a Dios con la excelencia que merece. Ningún ser humano sin Cristo podrá amar como Dios ama. El amor de Dios se manifiesta en Cristo y Cristo a través de su palabra nos enseña a nosotros a amar y nos enseña a amar como Él lo hace. De esta forma podremos cumplir el gran mandamiento y más importante de los mandamientos. En Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús contesta a un intérprete de la ley ante la pregunta de cuál era el primer y más importante de los mandamientos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, amarás a Dios con todo tu ser. Y en Juan capítulo 17, versículos del 25 al 26, vemos a Jesús orando al Padre en su oración sacerdotal. Dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, el ser humano siempre ha estado en el plan de Dios. Ese plan está basado en su amor hacia todo ser humano, hacia nosotros. Jesús sabía y conocía del amor del Padre hacia Él, pero también conocía el amor del Padre hacia nosotros. Por este motivo le obedeció, se hizo hombre, vivió una vida santa desde niño y nos enseñó el camino de la reconciliación con Dios, muriendo en una cruz y resucitando de entre los muertos, cumpliendo así por completo el plan de Dios de salvación para todo ser humano, su obra redentora. Al ser humano solo le es necesario arrepentirse de sus pecados y aceptar el plan ideado por Dios para su salvación. De esta manera se cumplirá el deseo de Dios, podrá adoptarnos como hijos y también aceptarnos por medio de Cristo, aceptarnos a través de su Hijo amado. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que la bendición del Señor os acompañe siempre. Un abrazo para todos.